Consecuentemente, en ese contexto lo que hay que hacer es, básicamente, hay que garantizar volver a cierto tipo de instrumentos que el gobierno utilizó en la etapa anterior del año pasado, que eliminó concretamente el IFE, el ATP para el sector empresarial que lo necesite, para recomponer la situación. Lo que pasa y que además una estrategia muy firme de congelamiento de precios de acá a finales de año. Es más que imposible hacerlo, es la idea obviamente, pero digo, lo que usted está planteando entonces es que vuelva a emitir. El gobierno tiene, por un lado, que aumentar la presión tributaria sobre los sectores de capacidad económica y efectivamente tiene que volver a emitir. ¿No resiste la presión tributaria que se ha hecho en el último tiempo? La presión tributaria sobre los sectores de capacidad económica en la Argentina es baja. Yo, empresario, pensaría unas ganas de invertir y generar empleo, me da saber que siempre voy a arrancar menos 10. Las cosas. Primero, Argentina tiene esta presión tributaria baja sobre los sectores de altos niveles de ingreso y tiene una baja tasa de inversión. Por lo tanto, el tema de no tener presión sobre ellos... Claro, pero ¿cómo generamos más inversión si vamos a generar más impuestos? Y segundo, lo que hay que ver, Argentina hoy no necesita inversión. Tiene capacidad ociosa disponible. Más de la mitad del parque productivo de la Argentina está sin utilizarse. Lo que nosotros necesitamos hoy es demanda para que la capacidad productiva instalada comience a funcionar. Y hoy lo que no hay es demanda. ¿Pero por qué no se utiliza esa capacidad? ¿Por qué hay capacidad ociosa? Porque ¿Es por la pandemia? Si yo tengo una empresa y mi mercado no existe, yo no produzco. Claro. Bueno, para que produzca tengo que tener un mercado que demande. Si yo tengo el 45% de la población en situación de pobreza, no tengo mercado. Claro. Por lo tanto, la prioridad número uno es recomponer el poder adquisitivo de la población para poner en marcha el circuito de la producción en la Argentina. Está bien, pero Cuando me acerco al límite de la capacidad instalada es cuando empiezo a necesitar inversión. Pero eso es emisión monetaria que hemos tenido. Hemos tenido 2 billones tuvimos el año pasado de emisión monetaria. Claro, vos fíjate. Y ahora vamos a necesitar un billón. El año pasado tuviste emisión monetaria. Sí. Y tuviste una tasa de inflación del 36. Sí. El anteaño tuviste cero emisión monetaria y una tasa de inflación del 43. Sí. Y el otro año tuviste emisión cero y una tasa de inflación del 56. No hay ninguna relación directa entre que contra más emito tengo más inflación. ¿No es así? Eso es una mentira. Una mentira propia de un latiguillo neoliberal que está hecho polvo por la empiria. Ajá. Por la realidad concreta. El tema de la emisión produce efectos sobre precios si uno no controla el comportamiento oligopólico de las empresas. Y el tema de la emisión produce efectos sobre el tipo de cambio si uno no controla el mercado cambiario. Si uno controla el mercado cambiario y el sistema de precios, vos podés emitir. Entonces, Argentina hoy tiene que emitir, además de que tiene que recaudar más sobre los que tienen mayor capacidad contributiva, porque tiene una emergencia sanitaria que atender. Esto que nosotros estábamos viendo, el deterioro de la infraestructura sanitaria, la baja inversión en recursos humanos, los cuellos de botella que tenemos en el sistema sanitario, tiene que ver con esas estrategias de ajuste permanente que hemos vivido durante las últimas 2 décadas. Que no hay recaudación para solventar estos gastos. Yo quería preguntarle qué opinión le merece las 18 medidas que se presentaron. ¿Le puedo preguntar? Sí, una sola cosa antes de que me preguntes. En cualquier país serio del mundo actual, el sistema tributario recauda por ganancias y por patrimonios más del 50% de la recaudación. En la Argentina, los patrimonios pagan el 4% de la recaudación y por ganancias el 15%. Es decir, Argentina tiene un sistema tributario que está absolutamente atrasado respecto al paradigma tributario internacional. Pero no tenemos nada que ver con los países desarrollados. Pero son economías distintas. La tributación solo cae sobre los sectores medios. De distinta recuperación inclusive también. ¿Cómo? Son economías distintas de distinta recuperación. Sí, ¿correcto? Claro, por supuesto. Es decir, nosotros tenemos Casualmente lo que están haciendo los países desarrollados es emiten. Es más, hoy Argentina está emitiendo para pagar deuda pública. Sí. Emite para los... Le digo, cada rato con Para eso. el IFE es para que la gente tenga como vivir. No hay IFE hoy. Ahora no, pero el año pasado el IFE era cuando emitimos el IFE, para poner plata en el bolsillo para que la gente... Cuando emitimos el IFE, la inflación estaba más baja. En otros. ¿Cómo? Cuando emitimos el IFE, la inflación estaba más baja. Estaba más baja, sí, es verdad. Por eso digo, no hay una relación directa. Tiene que ver con el conjunto
de estrategias que uno despliega sobre la actividad económica. El año pasado, que la inflación era de 1,9, 1,8 y después subió y escaló, fue y vino, pero después subió. Escaló recién en el último trimestre del año, cuando ya no tenías el IFE. Pero estaban pisados todos los precios, estaban pisados todos los impuestos. Lo que estaba pisado era el valor de la nafta, el valor de un montón de valores que estaban pisados y después se soltaron. Está bien que algunos estén pisados porque estuvieron adelantados en otros tiempos. Sí. Digo, hoy estamos discutiendo el problema de los precios y mañana va a incrementar YPF 6% de los combustibles, atrás de lo cual van a venir el resto de las empresas petroleras. Y la verdad que las empresas petroleras en la Argentina, en toda la historia reciente, han estado adelantadas en precios respecto al resto de la sociedad. Cuando vos tenés mercados en donde muy pocos definen lo que en ese mercado ocurre, la regulación pública es absolutamente indispensable. Y esa es la realidad de la Argentina actual. A lo cual hay que agregar otro elemento adicional. Buena parte de las principales empresas que dominan la Argentina son de capital extranjero. Por lo tanto, su circuito de negocios se maneja en dólares. Y por lo tanto, la demanda del dólar por parte de esas empresas genera presión en el mercado cambiario. Por eso también Argentina necesita un buen control sobre el sistema de precios y un buen control sobre el mercado cambiario. De lo contrario, esos pocos que manejan buena parte de la economía te imponen todas las condiciones y eso es lo que desarma una y otra vez las políticas públicas. Lo que está por detrás de eso es el acuerdo con el fondo. Por eso digo, hay que estamos en pleno viaje. Hay que correr por un momento el acuerdo con el fondo, porque estamos en plena pandemia. No se puede exigirle a un país restricciones fiscales en un contexto de esta naturaleza. Mientras se te multiplican los casos y la pandemia va sobre tu sistema sanitario, vos querés achicar el déficit fiscal. Es un disparate. Es decir, estamos más cerca de lo que dijo Cristina Fernández. No se le puede pagar, no hay que pagar. No, está claro que Argentina no puede pagar la barbaridad de endeudamiento que dejó el macrismo y las condiciones que plantea el acuerdo con el fondo. Eso está fuera de discusión. No se puede pagar. Bueno, no hay modo que la Argentina pague hoy los 4.800 millones de dólares que le quedan de pagarle al fondo este año o los 22.000 del año que viene y los 22.000 del próximo. Bueno, el gobierno está diciendo que la intención es pagar, obviamente sin me parece muy poner o exponer a otros sectores. En realidad la única forma, lo que tiene que quedar claro acá es que el fondo es corresponsable de la crisis. El fondo le dio a la Argentina un crédito que no debería haberle dado. Violó todas sus misiones, sus funciones y su estatuto. Tiene prohibido prestarle a los países en situación de fuga de capitales. Y la Argentina, hasta que llegó al fondo, se fugaban todos los meses 1.400 millones de dólares. Y después de que entró el fondo, se fugaban 2.500 millones de dólares. Y el fondo siguió prestándole. ¿Para qué? Para sostener al gobierno que estaba, no para resolver la situación económica que su función como organismo financiero internacional le exigía. Entonces, el gobierno violó todos sus estatutos. Macri violó todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales, no tenía facultades para tomar ese acuerdo. Ese acuerdo es nulo y el fondo es uno de los responsables. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de su cuota. Si vos tomás la presión tributaria de la Argentina, te vas a dar cuenta que tiene una presión tributaria similar a países desarrollados. No nos podemos comparar, pero es que, perdón, además uno lo ve en la cuestión sanitaria, perdón, Lozano, con absoluto respeto, dejémonos de compararnos con el resto del mundo, porque no tenemos nada que ver. Acá se queman cualquier tipo de libro de economía, cualquier tipo de libro de historia, de politólogo, se queman. No comparar implica no entender. Es imposible. Y bueno, entiendo perfecto, me parece que hace 38 años los políticos no entienden qué es lo que sucede en el país. Si me deja, le puedo terminar de preguntar. Si me dejas explicarte esto. La presión tributaria es equivalente a la de un país desarrollado. Pero cuando ves adentro quién paga, no es igual. Los que pagan en la Argentina son los sectores medios y populares. En términos relativos, paga más alguien que tiene un plan social que los que tienen capacidad económica. En los países desarrollados, los que pagan son los que tienen capacidad económica. Claro. Ese es el punto que Argentina tiene que modificar. Incluso el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales lo pagan más los sectores medios que los que tienen capacidad económica. De hecho, fue lo que dictaminó el Congreso entonces, ese es el cambio que tiene que producirse. Por eso, en realidad, como no se hace esto, nunca alcanza nada y siempre le ponen un impuesto más a la gente. No es cierto que los sectores empresariales importantes de este país o que los sectores de alta capacidad económica tengan una presión tributaria alta. Es mentira.
Vuelvo a lo que te dije antes. Si vos descomponés la presión tributaria, la pagas vos, la pago yo, la pagan los sectores medios, pero no lo pagan los que tienen capacidad económica. También, es lo que dice ¿Qué es lo que hay? Hay exenciones tributarias, regímenes promocionales, subsidios, todo un conjunto de cosas que está concentrado en la cúpula empresarial de la Argentina. ¿Cuánto paga hoy un rico en otro país? ¿Cuánta presión? Para ponerte un ejemplo, porcentaje? ¿cuál es la alícuota más importante en ganancias? En la Argentina el máximo es 35. Si vos vas a Europa, la media está en 48. Y hay países que están arriba de 50 en la alícuota de pago de ganancias. Y en la Argentina, el 35% para los ricos es en promedio 16. Sí. Por la existencia de exenciones. Hay muchas cosas que no garpan. El planteo inicial tuyo sobre por qué quiebran empresas, sí. Nosotros en el 2020 culminamos el tercer año sistemático de caída de la actividad económica. Sí. 2018, 2019 y 2020. 2018 y 2019 por la política de Macri y el acuerdo con el fondo. Esa caída implica caída de los salarios, caída de las jubilaciones, depresión del mercado interno y destrucción de las pymes. Sí. Eso es lo que pasó en estos 3 años. Ese es el punto que hay que modificar. Los grandes de los que vos hablás, durante ese proceso, han tenido en muchos casos ampliación de sus retornos, por vía productiva o por vía financiera. La especulación financiera no es algo que existe y no tiene como contrapartida actores concretos. ¿Quiénes son los que invertían en Levax a tasas del 80% y sacaban la guita al exterior? Eso era parte de la cúpula empresarial de la Argentina, que compensaba por vía financiera a veces la caída de sus ventas en el mercado interno. Entonces, eso es parte de un esquema de política económica que el resultado que ha tenido es concentrar la riqueza en la Argentina. Argentina es profundamente desigual y lo que cualquier gobierno tiene que hacer para resolverlo es modificar la situación de desigualdad.